Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por esta oportunidad que nos da de estar una vez más ante ustedes y en el día de hoy para tener un tema que yo sé que será de agrado de cada uno de ustedes. En el mes de noviembre en la República Dominicana tenemos una campaña conocida como la campaña del bigote, porque la Sociedad Dominicana de Urología ha dedicado todo este mes a la lucha contra el cáncer de próstata. Y hemos invitado en el día de hoy al doctor Marcos Aria. Él es urólogo con una especialidad en cirugía mínimamente invasiva y robótica. Así que bienvenido, doctor Marcos Arias, a Soluciones Médicas. Muchas gracias, doctor. Gracias siempre por la invitación. Es un honor siempre estar en su programa. Bien. Doctor, el cáncer de próstata, ¿cómo está y cómo vamos nosotros con la incidencia de cáncer de próstata tanto a nivel mundial como a nivel del país? Sí, bueno, el cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes en el hombre y en nuestro país, a pesar de no tener una estadística tan oficial, por así decirlo, el Observatorio Mundial de Cáncer de la OMS, pues nos dice que aproximadamente diagnosticamos unos 3.000 casos nuevos al año en nuestro país. Lo que es más importante es la mortalidad, que es relativamente más alta que en otros países, una mortalidad alrededor de un 8%, lo que significa que muchos de estos casos se diagnostican tarde. Entonces, a nivel hospitalario es que más vemos esto. Una gran cantidad de pacientes con unos diagnósticos tardíos, donde ya la etapa curativa de la enfermedad pues, se nos ha ido y prácticamente solamente nos queda los tratamientos paliativos. Es básicamente el principal problema que tenemos nosotros a nivel hospitalario, a nivel público, que no podemos diagnosticar a los pacientes a tiempo, porque el cáncer de próstata diagnosticado a tiempo, pues casi siempre tiene cura. Bien, para que nuestra amable teleaudiencia tenga una idea, ¿qué es la próstata y cuál es la importancia que Claro. tiene esta glándula para el hombre, para la reproducción y para la vida? Bien, claro, la próstata es una pequeña glándula en forma de nuez, un tamaño no mayor a, bueno, usaré esto que tengo aquí, más la mitad de este tamaño, que es el estuche de los audífonos, ¿verdad? La mitad de ese estuche es prácticamente el tamaño de la próstata, unos 20 gramos, 3 por 3 centímetros de diámetro, que va a rodear la uretra en la salida de la vejiga, o sea, está en la profundidad de la pelvis. Su función normal es la de producir gran parte del semen que el hombre eyacula, que con unas sustancias que se encargan de alimentar los espermatozoides en el trayecto por el aparato genital femenino durante la fecundación. Entonces, su función es prácticamente vital para la fecundación en la vida adulta del hombre. Pero a medida que pasa el tiempo, a medida que el hombre va cumpliendo edad, pues la próstata comienza a agrandarse y por su relación con la uretra, puede provocar dificultad para la salida de la orina. Entonces, esos son los principales síntomas que el paciente presenta, que no están relacionados básicamente con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata casi siempre es asintomático. Bien, ¿quiénes están predispuestos o cuáles son los factores que predisponen a un hombre a sufrir de cáncer de próstata? Sí, los principales factores predisponentes son factores que lamentablemente no podemos controlar. El más común, el más importante es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de padecer cáncer de próstata. Esto no lo podemos cambiar. También la raza. Pacientes con raza negra o descendientes de raza negra tienen mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. También la herencia familiar. Pacientes con familiares de primera línea como padres, tíos, hermanos que han padecido cáncer de próstata también tienen un riesgo elevado sobre la población general. Entonces, esos son riesgos, factores de riesgo que no podemos controlar, no podemos modificar. Los que sí podemos modificar, que es en los cuales nosotros hacemos más hincapié, son los factores de estilo de vida. Una vida saludable, una alimentación sana, siempre protegen para el cáncer de próstata, sobre todo las dietas bajas en grasas saturadas y carnes rojas, pues se ha visto que tienen mayor probabilidad de proteger al paciente sobre el cáncer de próstata.
Siempre se ha dicho y se ha considerado como un mito, un tabú, la actividad sexual como predisponente para cáncer de próstata. Y se ha dicho que si tú tienes una actividad sexual muy pronunciada, eso te predispone a cáncer de próstata, pero que si no ha tenido tampoco actividad sexual nunca te predispone. ¿Es la actividad sexual un factor predisponente o quizás sean las parejas sexuales que pueda tener un hombre lo que podía predisponer al cáncer de próstata o en su defecto la poca actividad sexual también lo puede predisponer? Bien, bueno, en realidad sí se ha dicho mucho como una manera de tabú esa información. En realidad, la actividad sexual responsable y frecuente tiene cierto factor protector para el cáncer de próstata. No hay estudios concluyentes en este aspecto, pero sí se ha visto que hay cierta disminución en el riesgo en las personas que tienen una actividad sexual frecuente, pero responsable, porque la promiscuidad y los múltiples factores, múltiples parejas, pues conllevan otros factores de riesgo para quizás no cáncer de próstata, pero sí otras enfermedades que pueden ser perjudiciales, como las infecciones de transmisión sexual, la hiperplasia prostática asociada a una prostatitis, etcétera, etcétera, que también entonces pueden venir a complicar el diagnóstico de un cáncer de próstata en un paciente con estos síntomas. ¿Qué se hace difícil? Usted hablaba de que tenemos una tasa de mortalidad alta con relación a otros países. ¿Por qué es tan difícil entonces hacer un diagnóstico temprano de cáncer de próstata en la República Dominicana y en el mundo? ¿Cuáles son los factores que influyen Claro. para que esto no ocurra? Claro, lo que pasa es que necesitamos mucha conciencia del paciente antes de hacer el diagnóstico. El paciente no es una enfermedad que sea visible a simple vista, no es una enfermedad que provoque síntomas importantes hasta que no está muy avanzada. Entonces el paciente debe ir a hacerse evaluaciones rutinarias estando sano. Entonces de ahí la dificultad en diagnosticar a tiempo. El paciente con un cáncer de próstata sintomático generalmente ya es una enfermedad muy avanzada que no va a permitir su cura. Entonces el paciente debe ir rutinariamente, de manera anual, a su urólogo a partir generalmente de los 40 años, aunque en pacientes que tengan predisposición genética o factores hereditarios importantes, recomendamos incluso desde antes de los 35 años, puede ser necesario que acuda a un urólogo a hacerse evaluaciones rutinarias. El paciente, el hombre, acude por lo general por voluntad propia a esa consulta con ustedes, los urólogos, o siempre va referido, o siempre llevado por sus esposas, porque las esposas le dicen que vayan. ¿Cuál Sí. es la motivación principal que tiene el hombre para ir al urólogo? Claro. Varía mucho dependiendo del medio en que nos encontremos. Por ejemplo, a nivel público, los pacientes, como yo les mencionaba, llegan tarde, y llegan ya por estar enfermos muchas veces. Quizás por lo tedioso de la cita y eso, hay pacientes que dicen que no quieren ir y ya van tarde. A nivel privado, la cosa ha cambiado mucho. Ya los pacientes, muchas veces los hombres van por su propia voluntad. Pero sí, como usted dice, la pareja es muy importante porque a la mujer estar acostumbrada a hacerse evaluaciones rutinarias, pues entiende el concepto de ir preventivamente a un médico y por eso llevan a las parejas. Muchas veces lo llevan casi de manera obligatoria, o los hijos, o algún familiar cercano. Pero a nivel público tenemos esa pequeña barrera, y es que el paciente no tiene la voluntad casi nunca de ir a tiempo, de ir a evaluarse sano, sino cuando está enfermo. Entonces, de ahí es la importancia de las campañas de concienciación sobre el cáncer de próstata, de cómo debe hacerse la evaluación, de a qué edad debe hacérsela, de cada cuánto tiempo debe realizársela, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de próstata o cómo evaluamos la próstata para saber si está sana o si está enferma? Bien, lo primero es los síntomas. La próstata no solamente se enferma de cáncer, sino que al contrario, lo más frecuente es que presente otras enfermedades como la hiperplasia, que es un crecimiento benigno, no canceroso de la próstata. El paciente comienza a presentar cambios en el patrón urinario. Antes no se levantaba o se levantaba una vez, ahora se levanta 2, 3 veces a orinar. Eh, Orina con más frecuencia en el día.
siente cierta resistencia a la salida del chorro urinario, nota que el chorro o el caño, como le dicen los pacientes de manera popular, pues está más fino y ahora te dicen, doctor, ahora yo tengo que acercarme más al inodoro porque si no, no siento que se me puede caer en los pies la orina. Son datos de crecimiento prostático. Lo del cáncer de próstata lo diagnosticamos, por así decirlo, de manera fortuita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el paciente va sano o debe ir sano y hacemos exámenes, tanto exámenes de sangre como examen físico. ¿En qué consiste el examen físico? Es el famoso tacto rectal, que es la única manera de nosotros examinar la próstata y es un examen que no se va a desaparecer, no se va a sustituir nunca, porque nada sustituye un buen examen físico. Entonces, debemos realizar el tacto rectal de manera anual, al igual que el examen de sangre, y ambos que se complementan. Cuando uno está alterado, pues ya es suficiente criterio para que el médico indique una biopsia de la próstata. Entonces, una vez realizada la biopsia de la próstata, cuando es necesario, pues obtenemos el diagnóstico, ya sea de cáncer o descartamos el diagnóstico de cáncer. Hay pruebas de laboratorio que se hacen a los pacientes. ¿Cuáles son estas pruebas que se están haciendo para detectar cáncer de próstata o para que uno pueda sospechar que hay cáncer de próstata? Claro. La principal y ha sido el mayor aliado del urólogo y del paciente de cáncer de próstata desde los años 80, cuando empezó a realizarse, es el PSA. Por sus siglas en inglés significa antígeno prostático específico. Es una sustancia que produce la próstata de manera normal, que ayuda a formar el semen de manera normal, pero que cuando la próstata está alterada, pues esta se eleva en sangre. Cuando se eleva en sangre, pues dependiendo de los niveles en que se eleve y de algunos otros factores un poquito más técnicos, pues tenemos la sospecha de que el paciente puede padecer cáncer. Existen otras pruebas que son más específicas de diferentes circunstancias, como por ejemplo una prueba en orina que se llama PSA3. Al principio se pensó que iba a ser la revolución, pero después se fue disminuyendo su uso y su utilidad a pacientes que ya han presentado biopsias negativas, pero que seguimos teniendo la sospecha de que hay cáncer. Y esos pacientes, un PSA3 puede ser de utilidad. Existen otras pruebas que están de manera experimental y otras que son quizás un poco más costosas, por lo tanto todavía no son de uso masivo, como por ejemplo la tomografía por emisión de positrones, que es el PSMA en este caso, eh, que utilizando sustancias específicas de la próstata, buscándola por radioisótopos, se puede ver si hay alteración en la próstata y de esta manera ver si hay cáncer o sospecha de cáncer. Pero hasta ahora, el principal aliado del urólogo en el diagnóstico de cáncer de próstata es el PSA y el examen físico con el tacto rectal. Tacto rectal, doctor, quizás lo más incómodo para el paciente, y ni aún hablar de la sonografía prostática transrectal. Sí, Los hombres dicen, así yo es. voy a chequearme, pero que no me metan el dedo ni que me manden a hacer el estudio con ese transductor, por no decir otro nombre. Sí, No hay forma de que se sustituya, los hombres viven esperanzados en que la ciencia avance y que cambie la forma de hacer el diagnóstico, que no haya que hacer un tacto, porque es difícil para el hombre que ocurra esa confianza, esa catarsis que tiene que darse para relajarse y que eso pase. sí. No hay una esperanza para que los hombres puedan chequearse sin tener que estos métodos que se consideran para muchos molestosos, incómodos, pero que son vitales hasta ahora para el diagnóstico. El tema es, doctor, que hay diferentes tipos de cáncer de próstata y no todos se comportan de la misma manera. Hay cáncer en la próstata que no eleva ninguna sustancia en sangre ni en orina, por lo tanto, puede pasar desapercibido hasta ser demasiado tarde. Entonces, la única forma de sospecharlo es mediante el tacto rectal. Hay cáncer de próstata que son tan agresivos que el PSA se mantiene normal, porque ya las células están diferentes a la célula prostática que no produce PSA. Entonces, de esa manera solamente se puede diagnosticar o sospechar por el tacto rectal.
Entonces, lamentablemente no hay manera de sustituirlo. Eh, yo siempre le digo a los pacientes, un tacto rectal en manos de un urólogo que ya tenga experiencia, pues no dura más de 5 segundos si no hay hallazgo significativo. En 5 segundos un urólogo sabe si la próstata tiene alteración o no. Ya después de ahí, pues ya no es necesario seguir examinando. En caso de que haya una alteración y algo que nos llame la atención, pues quizá uno puede hacer un poco más de énfasis, pero como máximo un tacto rectal no dura más de 10 segundos. Entonces le digo al paciente, usted por 10 segundos al año puede poner en peligro su vida. No creo que sea necesario. Lo mismo con la sonografía transrectal. La sonografía es una herramienta súper útil que quizá no nos ayude 100% en el diagnóstico del cáncer de próstata, pero sí nos ayuda a descartar otras enfermedades, como por ejemplo un crecimiento prostático, una prostatitis crónica que pueda tener abscesos ahí, que pueda alterar el PSA. Entonces, nos puede ayudar a la hora de tratar de evitar una biopsia innecesaria. Entonces, sí, la sonografía puede también ser un poco incómoda, pero nada que justifique que el paciente ponga en peligro su vida por no realizarse una prueba de estas. Me nace la idea, doctor, que ustedes debieran tener una campaña masiva los urólogos del mundo y la campaña debiera ser un tacto al año no hace daño. Las personas se vayan acostumbrando a saber que eso es rápido y que eso va a terminar Sí, de una vez. Doctor, así es. el paciente me llama y me dice, doctor Manassés, yo quiero que me recomiende un urólogo porque me salió un cáncer. Aquí dice que en la escala de Gleason está 5 sobre tanto o 7 sobre Sí, tanto. ¿Qué es eso de la escala de Gleason y qué es lo que significan estos números cuando los pacientes algunas veces claro, nos llaman a nosotros preocupados? claro. Una vez ya diagnosticado el paciente con cáncer en la próstata, lo más importante es tener un valor pronóstico, tener un factor de decir cuál paciente va a evolucionar bien, cuál paciente va a evolucionar mal. Y ahí entra lo que es la escala de Gleason. La escala de Gleason no es más que una medición de las principales poblaciones celulares cancerosas en la próstata de ese paciente. Tomamos los diferentes grupos, o lo hace el patólogo, mejor dicho, y es como si tuviéramos 20 personas y la agrupamos en diferentes grupos. Los grupos mayoritarios, uno de 10, otro de 7, tiene casi la totalidad de las personas, los otros grupos serían 3 personas que estarían aisladas. Esos grupos mayoritarios nosotros medimos sus características y mientras más se parezcan a la próstata normal, esas poblaciones celulares tienen un número más bajo, lo que significa que es un cáncer de menos agresividad. Mientras más diferente sea de la célula normal de la próstata, pues la escala va aumentando. Y esas dos poblaciones celulares hacen una sumatoria. Y por eso tenemos la escala de Gleason que dice paciente con cáncer o adenocarcinoma de próstata Gleason 6, pero 3 más 3, lo que significa que las dos poblaciones celulares tienen una diferenciación leve. Y lo mismo pasa cuando es entonces 4 más 3, 5 más 4 y así sucesivamente. Ahora, actualmente se mide de 6 a 10. 6 es un riesgo bajo, 7 es un riesgo intermedio y a partir de 7 ya es un riesgo alto. Ok, una vez entonces teniendo el diagnóstico con esa escala de Gleason ya definida y el factor pronóstico definido, vamos a elegir el tratamiento. ¿Qué modalidades Exacto. de tratamiento existen hoy en día para el cáncer de próstata? Bien, lo bueno del cáncer de próstata al ser diagnosticado a tiempo, si tiene algo bueno, es que nos permite tener muchas herramientas terapéuticas, siempre y cuando el paciente las tolere. Entonces, lo principal para indicar un tratamiento en el cáncer de próstata es tener en cuenta el tipo de tumor, la escala de Gleason, el estadio tumoral que ya tengamos y la capacidad del paciente de soportar los tratamientos, o sea, la calidad de vida del paciente, cómo está el paciente, cómo está su salud general. Entonces tenemos tratamientos que van desde tratamiento conservador, porque el paciente ya está muy enfermo por otras cosas, enfermo del corazón, enfermo de los riñones, no lo vamos a someter a un tratamiento agresivo, hasta tratamientos radicales como la cirugía radical de próstata, que consiste en extirpar la próstata en su totalidad
con las vesículas seminales que la acompañan y parte de unos conductos se llama conducto deferente y hacer una reconstrucción entre la vejiga y la uretra. Ese es el tratamiento más agresivo, pero es el tratamiento con mayor capacidad curativa. Entre no hacer nada y la cirugía radical, pues tenemos una serie de herramientas intermedias. La principal de ellas es la radioterapia, que tiene un valor curativo similar al de la cirugía en algunos pacientes, pero que tiene otras pues, limitaciones, por así decirlo, y que consisten en que ya no permite hacer otros tratamientos más que tratamientos médicos inyectados o tomados luego de realizada, cosa que no pasa con la cirugía. En caso de la cirugía no ser exitosa, podemos pasar a la radioterapia. Si hacemos radioterapia primero, ya casi nunca podemos operar. Y también tenemos esas son las famosas semillas radiactivas que se siembran directamente en la próstata. Sí, bueno, es una modalidad. No es la más utilizada actualmente. La más utilizada y la más aceptada es la radioterapia externa, con rayos externos, o sea, que el paciente se acuesta en una máquina y se da una sesión de rayos de manera externa. La semilla radiactiva, que es la llamada braquiterapia, tiene sus indicaciones, tiene sus usos, pero no ha demostrado ser superior a la radioterapia externa. Pero sí, también se realiza. Doctor, yo me voy a operar de la próstata, pero yo no quiero andar con un olor a orina como el compadre mío que después que lo operaron siempre anda con ese olor a orina. Dice el Sí. paciente. ¿Qué pasa con los pacientes o con algunos pacientes que cuando lo operan de la próstata tienen emisión involuntaria de orina, que se les sale la orina? Sí. Bueno, el tema con la cirugía de próstata de la cirugía radical de próstata, es que tenemos tres renglones que debemos cuidar. El primero y el más importante es el factor oncológico. No podemos dejar al paciente con cáncer por preservar otras cosas. O sea, Entonces, lo cuando usted primero habla de es, factor oncológico, usted lo que se refiere es a la vida. exacto, a extirpar el cáncer, que por eso lo estamos operando, y para así preservar la vida del paciente. Ya lo segundo es la parte de la continencia urinaria, tratar de preservar los nervios, los músculos, el esfínter y la uretra para que el paciente no tenga ese problema de incontinencia urinaria. Casi siempre se logra, pero no siempre, aún con una buena técnica quirúrgica, por muchos factores. Hay pacientes que no evolucionan o no cicatrizan de la mejor manera y lamentablemente tienen esta complicación. Es menos del 7% en la mayoría de los casos. Y dependiendo del volumen y la cantidad de casos que haga el médico, pues esto puede ir disminuyendo a tener una tasa de éxito de más del 99%. Y el tercero es el factor que no es menos importante, pero es quizás el tercero en el renglón, que es el factor sexual, que es preservar los nervios que permiten las erecciones en el paciente. No podemos, por preservar estos nervios, poner en peligro la vida del paciente. Entonces, por eso en el renglón de importancia va primero el factor oncológico, preservar la vida, salvar al paciente, curar el cáncer. El segundo, el factor de continencia urinaria, porque es el factor, es la complicación que más incomoda al paciente y que más cambia su calidad de vida. El tener que andar con pañales, el tener que tener un olor a orina siempre. Y la tercera parte es la sexual, porque esta es quizás de las tres, es la más fácil de solucionar, que es poniendo una prótesis, por ejemplo, una prótesis de pene, la famosa bombita. Pero para la continencia urinaria, el esfínter artificial es una cirugía muy difícil y no siempre tiene éxito. El paciente que lo operan de la próstata, que le hacen cirugía de próstata, usted habla del aspecto sexual. Esos pacientes se preocupan por saber si ellos van a eyacular, si ellos van a sentir Sí, placer al momento de tener así es. cuando se le pone esa prótesis. Se preocupan por Sí, si ellos van a poder embarazar a su esposa, a su pareja. Son estas preocupaciones reales, ¿cómo manejan esto? Porque nosotros conocemos del caso de pacientes que han tenido cierta cercanía de nosotros, que se han desmontado de sala de cirugía porque el factor sexual no lo pudieron superar y ellos no van a aceptar, porque tienen una esposa joven, que ellos no vayan a tener una erección y que no vayan a poder satisfacer a su esposa y han decidido claro.
lamentablemente por la muerte, porque mueren 2, 3 años después por no hacerse la cirugía. Hay un equipo multidisciplinario para tratar estas interrogantes que tienen los pacientes al momento de decidir. Sí, claro. Lo más importante es la comunicación. O sea, cuando un paciente tiene un diagnóstico de cáncer de próstata, el urólogo debe explicarle bien todo. No es solamente decir, mire, tiene un cáncer y hay que operarlo. No, 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 porque el paciente necesita información para evitar casos como ese. ¿Y en qué consiste la información? Bueno, lo primero es que antes de llegar al diagnóstico debemos tener una idea de cómo es la función sexual de ese paciente. Hay pacientes que ya tienen problemas sexuales antes de la cirugía y quizás por la preocupación de la enfermedad en cuestión, pues no le dan importancia, pero ya una vez curado, entonces ahí sí le dan importancia y ahí viene la, la disyuntiva de qué fue lo que causó el problema, si el paciente tenía el problema antes o fue la cirugía. Entonces debemos explicarle bien al paciente. El paciente que se realiza una cirugía radical de próstata no tiene por qué tener disfunción sexual. Sabemos que hay un porcentaje de pacientes que la va a tener, pero hay muchos de ellos, la gran mayoría, pues va a preservar su función sexual. Lo que sí no va a tener es eyaculaciones, porque al extirpar la próstata y el conducto por donde salen los espermatozoides, que es el conducto deferente, pues por definición ya no va a haber eyaculación. Pero eyaculación, que no haya eyaculación no significa que el paciente no va a tener orgasmo ni va a tener sensibilidad, porque esto va por otras vías, por unas vías de nervios que van externos, son cutáneos, que van hacia la piel del pene, no por la vía interna. Entonces, el paciente puede tener sus orgasmos de manera normal, su sensibilidad de manera normal, su estimulación de manera normal, pero no va a tener eyaculación, por lo tanto tampoco va a poder embarazar. Entonces el paciente debe tener esto bien claro a la hora de ser llevado a cirugía. Y ese paciente pudiese, si no tiene hijos todavía, pudiese guardar los espermatozoides antes de la cirugía y tenerlo ahí para luego inseminar a su esposa. Claro que sí. Y se recomienda en casos de pacientes que todavía decidan que quizás quieren tener más hijos luego de la cirugía. La mayoría no pasa porque son pacientes ya de mediana edad en adelante, que ya tienen, generalmente tienen su descendencia ya, pero en caso de que ocurra esto, pues sí, se recomienda que vaya a un banco de esperma y guarde su esperma para futuras necesidades. Lo mismo hacemos con pacientes, por ejemplo, con cáncer de testículo, que son pacientes generalmente jóvenes. Les recomendamos que guarden el esperma antes de recibir el tratamiento definitivo. Usted menciona cáncer de testículo. Hay pacientes que dicen, al compadre lo operaron de la próstata y le sacaron también los testículos. ¿Se da ese caso de que haya que operarlo de la próstata y que los testículos también hayan que sacarlo? ¿Por qué se da? Sí, bueno, lo que pasa es que una parte o un tipo de tratamiento para el cáncer de próstata, generalmente ya cáncer de próstata avanzado, metastásico, con un paciente ya en malas condiciones, con dolor por la metástasis, es la castración. La castración puede ser química, con medicamentos, que es lo que se usa actualmente, pero es costosa. Entonces, no siempre los pacientes lo pueden acceder a ella o los seguros se agotan y ya no lo pueden proveer el tratamiento. Entonces, pacientes especiales de avanzada edad que quizás ya no puedan tener los medios para el tratamiento químico o tratamiento medicamentoso, pues se le ofrece la castración quirúrgica, que es extirpar los testículos para que estos dejen de producir la testosterona, que es la que alimenta el cáncer la mayor Ok, parte de las veces. bien. Doctor, usted es especialista en cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica. ¿Cuál es la Así ventaja es. de esta cirugía sobre las cirugías convencionales? La cirugía mínimamente invasiva es ya prácticamente el estándar en la mayoría de los países industrializados para este tipo de procedimientos, porque permite por mínimos accesos de orificios en el abdomen poder llegar a un órgano que está tan escondido como la próstata. Y por el pequeño tamaño de los instrumentos, pues nos permite una manipulación bien delicada de los tejidos para tratar de preservar estos nervios que hemos hablado. Entonces, tanto la preservación nerviosa como los resultados oncológicos y la recuperación más rápida del paciente es lo que hace que la cirugía mínimamente invasiva y en especial la cirugía robótica sea el estándar en la mayoría de los países industrializados, porque el paciente prácticamente a las pocas horas de ya estar operado
pues se puede ir a la casa caminando, realizando sus funciones normales, adecuadas, habituales, con algunas limitantes, claro que sí, porque no deja de ser una cirugía mayor, pero con una tasa de complicaciones mucho menor. Entonces, por esto es que la cirugía mínimamente invasiva cada vez es la más utilizada para este tipo de tumores. La seguridad social, ¿cómo está tratando este tipo de procedimiento y este tipo de tratamiento? ¿Le está autorizando? Tenemos ahí una barrera a vencer, pero no somos los únicos que tienen esta barrera. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando apareció la cirugía laparoscópica, hubo una barrera también. Ellos comenzaron a hacer cirugía laparoscópica utilizando los códigos de cirugía abierta de la Seguridad Social, hasta que la Seguridad Social dijo, bueno, pues tenemos ya vemos que es costo efectivo. El paciente se va antes, tiene menos complicaciones, menos tasa de transfusiones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a cubrirla y pasaron a cubrirla. Lo mismo pasó a principios de los 2000 con la cirugía robótica. La cirugía robótica, los pacientes no la cubrían los seguros, y utilizaban los códigos de cirugía laparoscópica y por lo tanto comenzaron a ver que era costo efectiva también por las mismas razones y comenzaron a cubrirla. Entonces nosotros tenemos esa barrera y creemos que en los próximos 5 años debemos irla venciendo poco a poco. Bien, excelente. Doctor, un mensaje final a toda la teleaudiencia de Soluciones Médicas, especialmente a los hombres que nos miran, para que aprovechen el mes de noviembre, que también es el mes de la familia, y Claro. vayan a hacerse su chequeo de próstata y díganos dónde pueden encontrar los servicios profesionales del doctor Marcos Arias, urólogo mínimamente invasivo y con especialidad en cirugía robótica. Claro, bueno, el mensaje final es, como ustedes ya bien han mencionado, aprovechen en noviembre. Todos los urólogos utilizamos el mes para hacer campañas de concienciación, para que el paciente entienda la importancia de diagnosticarse, de chequearse a tiempo. Entonces, acuda a un urólogo, pregunte por un urólogo a algún conocido. En mi caso, pues yo ofrezco mi servicio en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, consultorio 521. También pueden seguirme en redes sociales, principalmente en Instagram, donde estoy publicando constantemente información urológica de relevancia, como @doctor Marcos Arias, o DR Marcos Arias. Y bueno, mi celular es el 809-628-2885. También pueden contactarme por ahí para cualquier cita, cualquier duda que se pueda contestar por teléfono, aunque preferimos siempre la visita presencial, por cuestiones éticas también y que no podemos hacer indicaciones sin haber evaluado a un paciente, ¿verdad? Entonces ahí pues la recomendación final es esa, nunca, no forme parte de la estadística, ¿verdad? No forme parte de esos pacientes que se diagnostican tarde, no, diagnostíquese a tiempo, que si se encuentra un tumor de próstata a tiempo, pues usted no tiene por qué fallecer de esto, al contrario, puede ser simplemente una anécdota más, una historia que contar de una cirugía exitosa, de un tratamiento exitoso y de una vida larga después de la enfermedad. Bien, señores, agradecemos al doctor Marcos Arias, urólogo, especialista en cirugía mínimamente invasiva y robótica, quien nos ha edificado de manera magistral en esta noche con este tema importantísimo de cáncer de próstata, que no solamente atañe a los hombres, sino a toda la familia, ya que se ve afectada a toda la familia cuando aparece esta terrible enfermedad. Gracias a ustedes, amigos, por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo, la próxima semana, un programa edificante para toda la familia. Así que será hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.